Muchas veces cuando nosotros invitamos a un predicador y un evangelista, deseamos que mucha gente se entregue al Señor, ¿cierto? Pero Jonás era el único evangelista que no le interesaba que ninguno se arrepienta. Quería ser un fracaso total, porque en su corazón todavía tenía raíz de amargura. Jonás estaba enfermo de su corazón y tenía raíz de amargura, recordemos, raíz de amargura que nosotros arrastramos también. Raíces de amargura que hemos vivido de la infancia. Usted sabe el daño que tiene, usted sabe lo que ha vivido, usted sabe dónde lo han humillado y lo han hecho doler y le han hecho daño, y usted sabe quién le ha causado daño en su vida. El dolor los consume. Caminan libres por las calles, pero las cadenas arrastran cadenas de amargura y dolor. Y en su matrimonio, en su vida, no son capaces de conciliar amor y cariño, producto del dolor que han vivido. Todos llevamos situaciones que chocan en nuestra vida. Imagínense si usted ahora es una persona que odia, que le ha causado un dolor, una aflicción tan grande a usted, a su familia, el Señor le mostrara que le va a pasar algo malo y te mandaría a ti a predicar. Señor, toda la vida ha estado clamando que usted, Señor, mande tu ira sobre esa persona, y ahora, gracias, Señor, porque escuchaste mi oración. Diríamos eso, tal vez, en vez de irle a advertir y que se vuelva de su mal camino y que proceda al arrepentimiento. El libro de Jonás, vamos a darle lectura desde el versículo 2 en adelante. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Amén. Este es un mensaje muy conocido. Desde niños, ¿cierto? Los que hemos sido criados en el Evangelio nos vienen instruyendo a través de Jonás. Hay cantos que se han hecho a través de Jonás para los niñitos. Amén. Entre tantos cantos me recuerdo uno que aprendí cuando niñito. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y se lo achacó. Ya. Todo lo hemos cantado, ¿no? Y entre las historias de los grandes héroes de la fe, a nosotros como niños, ¿cierto?, nos gusta escuchar y qué bueno es para los padres instruir a los niños en el camino del Señor. Sí, Señor, amén. Que los niños sepan más de la palabra del Señor que de las caricaturas, ¿cierto?, de la TV. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a pasar rápidamente a hablar acerca de Jonás. Es un libro muy cortito, lo invito a leerlo. Si alguien puede decir, si alguien le puede decir, le recomiendo leer un libro de la Biblia. Y usted diga, ¡oh, hay un libro! Con Jonás no tenemos tanto problema porque no se va a tomar más de 2 horas. Son 4 capítulos. Y después puede orgullosamente decir, me leí un libro de la Biblia. Amén. Estamos próximos ya de aquí a un mes, estamos para celebrar lo que se llama el mes de la Biblia. Entonces, ponerse como desafío, ¿cierto?, leer un libro de la Biblia. Hay libros bien cortitos. Hay un libro cortito que tiene un solo capítulo. Amén. Así que descubrir con ustedes la palabra del Señor.
Y vamos a hablar de Jonás. Jonás para nosotros puede sonar un poco también desconocido, aunque en el primer versículo muestra quién es su padre. Su padre Jonás era profeta, era levita. Su padre también era profeta, era levita. Pero por ahí podemos ser nosotros, tal vez no todo. Yo creo que alguien puede conocer más allá de Jonás, pero los estudiosos de la palabra del Señor mencionan que Jonás ya había sido mencionado antiguamente por otro hecho que él vivió cuando él era niño. En la casa de su padre, siempre como él era profeta de la escuela de los profetas, de los tiempos de Eliseo, de los tiempos de Elías, su padre también había sido enseñado por estos grandes hombres del Señor. Y Eliseo llegaba a la casa de su padre, ¿cierto? Amitai. Y uno de los tantos días conversando con ellos, el profeta Eliseo le pregunta a la mamá, a la esposa de Amitai, cuál era el deseo de ella. Y su deseo era tener un hijo, pues su madre era estéril. Y el profeta le dijo, de aquí a un año el Señor te dará un hijo. Ella le amó tanto a este varón de Dios que le preparó un cuarto en su casa. Y cada vez que el profeta pasaba por ahí, ella le tenía un espacio para que el profeta durmiera y estuviera cómodo, tranquilo, de las largas caminatas que habían en esos entonces. Aconteció que siendo un niño ya de 8 o 10 años, entre tantos mandados por aquí y por allá, el niño sufre una fiebre y se murió. Ese relato bíblico lo encontramos en Segunda de Reyes, a partir del capítulo 4 al versículo 82, de ahí en adelante. Entonces ahora este niño murió. Eliseo manda a Jesse, a su discípulo, ¿cierto?, el que trabajaba con él. Jesse, aquel mismo que el Señor le abrió los ojos, que estaba desesperado porque habían venido los asirios y él tenía miedo. El mismo Jesse, que después obtuvo la lepra de él. Ya, el mismo Jesse. Siempre el mismo Jesse. El mismo Jesse, Eliseo le dice, ve, toma mi báculo y colócalo sobre el niño para que el niño vuelva a la vida. Pero no te detengas en el camino, no hables con nadie, no hagas ni una otra cosa, porque iba una unción especial para ese trabajo especial. Jesse se equivocó, cambió su propósito y se perdió esa unción, hasta que llegó Eliseo de nuevo y fue usado para que ese niño vuelva a la vida. A partir de ese hecho, en el Salmo 30, versículo 3, hay un relato. Y dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, y me diste vida para que no descendiese a la sepultura y no quedase muerto para siempre ahí. El Señor usó a Eliseo y ese niño nuevamente volvió a la vida, pero él experimentó la muerte. ¿Cuántas historias he visto y he escuchado? Y he visto que personas han estado muertas y la oración de fe y el clamor de esa alma, las promesas dadas a los padres. Cuán importante es entregar a un niño al Señor. El Señor es fiel y justo. Amén, amén. Cree tú y será bendita, ¿cierto?, toda tu casa. Amén. Toda tu casa. Bendito Dios. Aunque el hombre se apartare, aún esa promesa se afirme tal vez sus padres murieron y esas promesas continúan sobre ese hombre
llega el momento que el Señor lo hace retornar nuevamente a su casa y vuelve a la vida física y espiritual. Amén. Me hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no se descendiese a la sepultura. Ese fue Jonás. Pero juntamente con esto maravilloso que hizo el Señor, los asirios continuaban viniendo a las tierras de Israel una y otra vez. En el libro de Nahum relata cómo eran los asirios: hombres sanguinarios, asesinos en extremo. Nínive, una de las 5 poblados que levantó Nimrod en la antigüedad del principio de la civilización después del diluvio de Noé. Nimrod, un varón enteramente entregado al maligno, el primer anticristo, prototipo del anticristo que se levantó sobre el mundo entero. En esa época, él levantó esa ciudad. Entonces, esa ciudad fue consagrada, destinada para los servicios demoníacos en ese lugar. Y ahí había todo tipo de gente perversa en extremo. Gloria al Señor. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y ahora, siguiendo con este relato, amén, los asirios eran así de malos, perversos, hombres sanguinarios en extremo, como después se levantó los hunos con Atila. ¿Han escuchado la historia de los hunos con Atila? Eran perversos y malos, sanguinarios, eran de Mongolia, eran terriblemente malos. Wow. Temblaba la tierra cuando ese ejército, siendo un país tan pequeñito y un ejército tan reducido, tuvo una conquista tan vasta por los sanguinarios que eran. Solamente detallar algunas cosas que hacían los asirios. No quiero contar todas las maldades que hacían estos varones, pero cuando conquistaban, mandaban cuadrillas o pelotones de ejércitos pequeños como cuadrones, y esos cuadrones eran terriblemente asesinos. Solamente le gustaba a alguien solamente cortarle un brazo, cortarle una pierna, sacarle un ojo, la cosa que quede la moral caída de la nación. Porque cuando esos habitantes veían a su gente de su nación, ya estaban derrotados en su mente, porque decían: sí, yo no quiero quedar. Tomaban a las niñas, a las jóvenes, las secuestraban, las violaban delante de los padres. A los hombres los colgaban, les sacaban las pieles, le cortaban las extremidades y lo hacían sufrir de una manera cruel, cruel, cruel. Y una y otra vez visitaban las tierras de Judea, visitaban las tierras donde Jonás vivía, y Jonás escuchaba que algún familiar de él estaba ahora allá secuestrado en Asiria, en Nínive. Secuestrado. Que su abuelo, que su tío, que el vecino, que ya no estaba ahora. Que su amiguito que jugaba ya no está. Que esa familia había sido saqueada, quemada la siembra. Eso era lo más simple que hacían. Quemaban las casas. ¿Se acuerdan de la niña que evangelizó a Amán? Era una niña de 12 años y ella había sido llevada muchos años antes para venderla ya en esa tierra. Por lo tanto, en la vida de Jonás, había ahora, para entender a Jonás, ¿por qué actuó así? Leemos el versículo que dice: y ahora desobedeció la voz del Señor y se fue a otro lado, porque él no iba a Nínive. Ahora vemos que este varón tenía en su corazón una raíz de amargura y de rencor y de odio. Viendo toda su vida venir al pueblo y que el pueblo sea destruido
una y otra vez. El pueblo era destruido una y otra vez, y él, como sacerdote, no se le era lícito portar ni siquiera una espada, porque él era de la tribu de Leví, no podía ser del ejército, no podía defenderse, tenía que amar a su enemigo. Mire, a veces podemos juzgar, ¿cierto? Juzgar a Jonás de que desobedeció, y todos nos centramos en la desobediencia. Pero una de las causales de la desobediencia fue el rencor que tenía él albergado en su corazón. Y porque esto le viene a todo, incluso a nosotros, pastores, puede ser capellán, puede ser un hermano, puede ser un instrumento en la mano del Señor. Pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Malvado y perverso el corazón. Solamente el Espíritu del Señor lo conoce. Solamente el Señor. Porque este Jonás era un sacerdote, ministraba en el templo, oraba al Señor, delante de los hombres intachable, un hombre de Dios. Sin embargo, en su corazón tenía odio y rencor. Uno de esos días, estando en el... Mire, más encima él era usado por el Señor, intachable delante de la gente. El Señor lo sacó de su espíritu y le mostró las cosas que iban a suceder. Mire, y en tantas revelaciones que tuvo él del Espíritu de Dios, el Señor le mostró lo que iba a suceder a Nínive. Cómo sería destruida esa gran nación, ese gran pueblo, cómo sería que iba a caer fuego del cielo, cómo se iba a destruir la ciudad, cómo iban a morir todos quemados y todos destruidos. El Señor le mostró esa visión, porque el Espíritu de Dios no estaba lejos de él, pero él tenía algo en su corazón. Y eso nos lleva a nosotros a cometer errores. El hombre del Señor o la mujer del Señor, como Jonás, y cada uno de nosotros, el que está recién llegando al Evangelio, como que lleva mucho tiempo, tiene dos cosas, mire, como el apóstol Pablo lo dijo también. En el Señor y a través del Espíritu podemos ascender y estar en los lugares celestiales, de tal manera de llegar a tan grado de santidad, de llegar al trono de la gracia y delante de la presencia del Señor. Esto en el cuerpo, fuera del cuerpo, en el Espíritu. Podemos entrar a ese lugar glorioso y exclamar: Abba, Padre. ¡Wow! Podemos ir ascendiendo y ascendiendo a llegar a un nivel espiritual como eso. Y al Señor hace vivir a su pueblo experiencias como esa. Pero también el hombre ahora, o la mujer, puede descender espiritualmente, descender y descender y descender. Puede subir o puede bajar espiritualmente. Ahora vemos a un hombre de Dios que el Señor le muestra revelaciones, que es un profeta de Dios, que es un hombre santo, pero ahora lo vemos descender y descender y descender. Descendió físicamente 4 veces o 5 veces. Descendió de Jerusalén a Jope, tuvo una bajada, y también descendió espiritualmente. De Jope descendió al muelle, del muelle descendió y seguía descendiendo a la embarcación, y de la embarcación siguió descendiendo producto de la desobediencia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final son de muerte. Y él creía que iba por un camino correcto. Señor, no voy a ir ni voy a predicar, voy a ir a predicar a Tarsis. El propósito era bueno, era hermoso, era la predicación, pero no era lo que el Señor le había encomendado. Así es, Señor. Llegando a la embarcación, siguió descendiendo. Dice que se bajó a lo más abajo de la embarcación y ahí se tendió a dormir. Y ahora
ya había bajado varios niveles espirituales producto de la desobediencia. Estaba cayendo de la gracia del Señor. Delante de los hombres seguía siendo un sacerdote intachable, pero delante de Dios, que lo escudriña y lo sabe todo, iba descendiendo, descendiendo y descendiendo. Ahora encontramos algo que el Señor solamente hace. Y esto es un asunto apocalíptico, algo que también va a suceder y está sucediendo en medio de nuestros tiempos. Una gran tormenta en el mar. Y se levantan las tormentas. De diferentes tipos de tormentas se levantan para diferentes causas. En estos días todo el mundo se paralizó acá que tienen relación con el Pacífico. ¿Recuerdan? Había una amenaza. Todo el mundo se paralizó producto de ese tema que pasó ahora. Había algo en el mar. Y ese día los hombres ahí clamaban a sus dioses. No hay hombre trabajador de mar que sea incrédulo. Acá en la tierra firme hay incrédulo y aún blasfemo, pero en el mar no. En el mar todos creen, aunque anden con una estampita por acá abajo, pero creen. Porque ahí la voluntad del hombre se pierde completamente. Porque no está estable. Por lo tanto, todos los de la embarcación tenían diferentes dioses y clamaban todos a sus dioses. La palabra del Señor lo dice. Ahora es hallado culpable este varón, Jonás, y es lanzado al mar. Mire, ahora siguió descendiendo. La paga del pecado es muerte. Siguió descendiendo. Cuando fue lanzado al mar, ya empezó a morir, porque empezó a tragar agua. Yo he vivido esa experiencia de naufragio y créame que no es bonito estar bajo varios metros de agua, de sobre los 15 o 20 metros, y tú no puedes respirar. Por eso es necesaria una manguera o un tubo con oxígeno. Y después, cuando eres sacado de ese lugar, el dolor en el pecho te dura 15 a 20 días, producto de la presión del agua. Wow. Ahora Jonás es lanzado a ese lugar. Y ahora no solamente, ahora es tragado por el gran pez. Mire, los jugos gástricos del gran pez y los gases de metano y de otras cosas que hay en ese lugar del pez, lo mataron instantáneamente. Lo mataron. Murió Jonás. De hecho, ese es un prototipo del Señor Jesucristo. Porque si decimos que Jonás estaba vivo como en una cápsula de aire, como lo hacen los monitos animados, déjeme decir que eso no es así. Murió. Porque es prototipo de Jesús. Porque si decimos que Jonás fue guardado dentro del gran pez, incluso con vida, entonces diríamos que Jesús estuvo en la tumba desmayado. Y eso no es así. Jesús murió. Cuando dijo consumado es, murió. Y Jonás, prototipo de Jesús, murió. Y no un día, 3 días. Muerto. Y ahora que estaba en las aguas, en el pez, ahora su alma, su espíritu, su conciencia va a los lugares más profundos todavía. Desciende más abajo, queda su cuerpo en el pez, pero él va más abajo espiritualmente, de donde está Dios. Llega a un lugar donde están los muertos, en el Seol. ¿Alguien puede leer Salmo 116? ¿Se recuerda el primer salmo era el 30? Lo que vivió en la niñez. Ahora lo que está viviendo en el pez.
En el pez, él ahora se escribe este salmo alusivo a que ahora él está en el pez. De lectura, mi hermano. Usted. 116:3. Atención a la palabra. Me rodearon ligaduras de muerte. Me contaron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Amén. Mire lo que escribe ahora. Su cuerpo estaba en el pez, pero él ya estaba en el Seol. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Y lo invito a leer varios versículos antes y después. Ahí relata todo. Como aún las corrientes de las aguas pasaban sobre él. Ahí lo relata en los versículos que vienen. A ver, lea el siguiente, a ver. El 4. Entonces invoqué el nombre de Oh, gloria al Señor. Mire, estaba muerto, completamente muerto en el Seol. Ahí. Al tercer día, mire. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Amén. ¿Y qué cree que el Señor hizo? Estábamos empezando este servicio y el Espíritu Santo guió a nuestra hermana que leyó un devocional. ¿Recordamos el devocional? Y uno de los párrafos de ese devocional decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere al Seol, dice el pasaje que escuchábamos, yo me gozaba del Señor porque decía: gracias, Señor. Yo no conozco la hermana, se la estoy mirando, pero el Espíritu, Señor, desde que empezó, está guiando este servicio. Gloria a Dios. Desde el Seol, clamé a tu santo templo y le dio vida, porque ese es el Señor. Podemos estar muertos en nuestro bendito pecado, pero el Señor nos da vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito para siempre. Amén, gloria a Dios. Dejemos ahí a Jonás. Dejémoslo ahí ahora a punto de volver nuevamente a la vida. Dejémoslo ahí en el pez todavía un par de rato. A ver. Que sufra Jonás por desobediente. Dejémoslo ahí. A ver. Mientras tanto, trasladémonos a Siria. Y los hombres seguían perversos, malos, violentos, idólatras, blasfemos. Todos los males, todo lo que se le ocurra, lo encontrábamos ahí. 120.000 personas vivían ahí. 4 días de camino para rodear la gran ciudad. Yo creo que 4 días de camino estamos hablando como de aquí a Guillón. De aquí a Guillón, caminando de a 30, 40 kilómetros porque igual físicamente uno se va cansando. 4 días para llegar hasta allá y dar la vuelta y volver. Ir hasta Keilen, bajar por Díaz Lira y un poquito más abajo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el lugar donde usted vive? Llegar hasta Coinco y volver para Castro. 4 días de viaje, caminando. Wow, la distancia de la ciudad era tremenda, de grande. Gente malvada. Gente idólatra, abominable. Abominable, ¿por qué? Porque el centro de la adoración del culto de Nínive era un ser abominable delante de Dios. Mitad hombre y de la cintura por abajo era un pez. Hasta los filisteos los adoraban. Y ese abominable bicharraco se llamaba Dagón. Y adoraban a ese demonio. Se consagraban un día en el año, un día viernes, para comer todos pescado, porque así se alimentaban de su Dios.
y hacían un culto especial para ese demonio. Y todos sabemos que esa imagen de ese ser demoníaco y la estructura de su culto era satánico, todos lo sabemos. Y acá el tema es que el Señor es grande en misericordia, en extremo. Señor. No es como nosotros. El Señor es grande en misericordia. Tan grande que no podemos ir arriba, ni abajo, ni saliendo de Él. Grande somos. Que aún usó esa idolatría para darse a conocer a ellos. Y esto sobrepasa nuestro entendimiento. Porque ¿qué hiciéramos nosotros si estuviéramos en nuestra casa o en nuestra tranquilidad, en nuestro hogar, y vemos un grupo de personas detrás de una imagen? Ay, Señor, desciende fuego sobre estos idólatras. Yo sé que usted no lo ha hecho, pero lo ha pensado. Incluso los discípulos le dijeron a Jesús, los discípulos, estando con el autor y el amor hecho carne, los discípulos dijeron, no nos quisieron recibir acá, Señor, desciende a fuego ahora mismo. Nosotros haríamos lo mismo, de verdad. No, Señor, es que tu celo me consume, por eso yo paro con ellos. Pero el Señor los mira como a niños. Y ellos adoraban ese ser, ese pez. Y ahora toda esa nación miraba hacia el mar Mediterráneo y ¿sabe qué? Vieron la figura de ese gran pez saltando, tal vez tirando aguas para arriba, ¿cierto? Como lo hace ese gran pez. De lejos se corrió la noticia que su Dios venía a visitarlo. Cada vez ese pez se acercaba más y toda la gente contenta porque, oiga, yo creo que le llevaban hasta flores y le tiraban en la orilla de las playas porque su Dios era el acontecimiento. Cada cientos de años entraba un pez al Mediterráneo y se daba vuelta por ahí y salía, pero era un acontecimiento tremendo para ellos, que su Dios lo visitara. Aunque es algo abominable, el Señor lo usa con un propósito. ¿Cuántos de nosotros en otro tiempo, yo no, pero alguna vez en su vida estuvo detrás de alguna imagen? Pudo ser. Y aunque eso no es correcto, pero muchas de esas oraciones, de esos clamores fueron escuchados por el Señor. Señor. Porque lo hacen en su desesperación, en su ignorancia, en su, no sé. El Señor lo único que quiere es un corazón contrito y humillado. Y a ese no lo desprecia el Señor. Amén. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Mire, encontramos a este varón ahí, toda esta nación, expectante de esta noticia. Y ahora este pez se acerca a la playa. ¿Y sabe qué? Como esos animales son mamíferos, esos gigantes peces son mamíferos, paren. Por ahí mismo salió Jonás. Tal vez cubierto de una baba, de algo así, una asquerosidad tremenda, con un hedor tremendo. Asimismo fue tirado ahí, en la orilla de la playa, como un bebé recién nacido. Y ahí ahora, al recibir el oxígeno, volvió a la vida. Y ahora la gente empezó a comunicarse una por otra persona.
nuestro Dios nos visitó y mandó a su Hijo. Es el Hijo de Dios. Wow. Eso es como para meditar y darle gracias al Señor, porque el Señor se compadece de todos. Señor, amén. Jonás ahora no hizo un bosquejo, no se preparó con un mensaje, no estuvo horas escudriñando qué iba a decir, buscando las palabras más rebuscadas y elocuentes, no buscó micrófono, no buscó parlante, no hizo nada. Una sola frase. Todos recordamos la frase. De aquí a 40 días, listo. ¿Sabe qué? Muchas veces cuando nosotros invitamos a un predicador y un evangelista, deseamos que mucha gente se entregue al Señor, ¿cierto? Pero Jonás era el único evangelista que no le interesaba que ninguno se arrepienta. Quería hacer un fracaso total, porque en su corazón todavía tenía raíz de amargura. Todos nos gozamos cuando alguien viene a predicar y pasan 5, 10 horas. ¡Qué bueno! Pero Jonás no quería que ninguno se arrepienta. Solamente se limitó a decir una frase. Y empezó a pregonar la frase por todos lados. Y fue la cosecha de alma más exitosa que un evangelista puede llegar a tener. Digno de un Jimmy Swaggart, de un Benny Hinn, de un Billy Graham, que llenan estadios, ¿cierto? Y se salvaron 120,000 personas. Porque lo que Dios quiere es la obediencia y Él respalda su palabra. Amén, Señor. No tanto así el instrumento que va a usar. Así es, Señor. Porque todos vamos a tener deficiencia. Pero Él respalda su palabra. Amén, amén. Amén. Él respalda su palabra. Señor. Entonces llegó a los oídos de este gran rey. Y le llegaron a decir: Él es el Hijo de los dioses. Viene a visitarnos y trae un mensaje. Y dice que todos vamos a perecer. El rey lo mandó a llamar. Y apenas le entró a ese lugar, el rey no cuestionó ninguna de sus palabras, sino que inmediatamente sacó su corona, todos sus atavíos, toda su hermosura, dejó su trono que tenía y se sentó en la ceniza. Buscaba ceniza y se erizaba ceniza sobre su cabello y empezó a pensar en su corazón, a pedir perdón y misericordia, y aún mandó que todos los habitantes, y no solo los habitantes, sino que aún las bestias de los campos, se limiten y se abstengan de alimento, de agua. Qué hermoso. Amén. Dios es de extremo, es grande en misericordia. Pero la raíz de amargura en Jonás no lo dejaba disfrutar de este éxito. Podríamos decir ahora: Jonás salió todo pechugón del lugar, oiga, de 120,000 personas próximamente, por favor, háblame de otra campaña en otra ciudad, porque voy a ir y ganar otras 100,000 más, y por favor, contrátenme, y mándenme una limusina, mándenme un avión, mándenme un hotel, con estas exigencias, y mándenme en primera clase. Y con una ofrenda asegurada. ¿Hizo eso Jonás? Jonás estaba enfermo de su corazón y tenía raíz de amargura, recordemos, raíz de amargura. Raíz de amargura que nosotros arrastramos también. Raíces de amargura que hemos vivido de la infancia.
Usted sabe el daño que tiene, usted sabe lo que ha vivido, usted sabe dónde lo han humillado y lo han hecho doler y le han hecho daño, y usted sabe quién le ha causado daño en su vida. Todos tenemos algo, alguien. El que no ha vivido nada, por último, un profesor, una profesora, le dijo: tú nunca vas a llegar a hacer nada. Eres un tonto, una tonta, y eso lo marcó para siempre. Otros han ido mucho más allá, no voy a detallar cosas, pero han vivido cosas que hasta el día de hoy la han trocado. Y dicen: yo no puedo, yo no aquí, yo no allá. El dolor los consume. Caminan libres por las calles, pero las cadenas arrastran cadenas de amargura y dolor. Y en su matrimonio, en su vida, no son capaces de conciliar amor y cariño, producto del dolor que han vivido. Todos llevamos situaciones que nos chocan en nuestra vida. Imagínense si usted ahora es una persona que odia, que le ha causado un dolor, una aflicción tan grande a usted, a su familia, el Señor le mostrara que le va a pasar algo malo y te mandaría a ti a predicar. Señor, toda la vida ha estado clamando que usted, Señor, mande tu ira sobre esa persona, y ahora, gracias, Señor, porque escuchaste mi oración. Diríamos eso tal vez, en vez de irle a advertir y que se vuelva de su mal camino y que proceda al arrepentimiento. Jonás, con este dolor en su corazón, se apartó de Nínive y se fue allá en lo alto. En lo alto dijo: ahora voy a ver, porque la visión que me mostró el Señor era veraz. Y voy a ver ahora, Señor, que por esta vez usted, Señor, va a destruir también esta nación. Y se fue allá, porque él sabía que lo que el Señor le había mostrado era real y verdadero. Y si él estaba ahí en medio de esa mortandad, tal vez él iba a perecer, y él no quería morir junto con los impíos. Y desde allá de la altura estaba mirando: Señor, ¿hasta cuándo cumple, Señor, lo que me mostraste? Empezamos el mensaje, ¿cierto?, diciendo que estos días hubo un tema de mar, ¿cierto? Junto con estas cosas de mar van a venir terremotos. Y junto con el tema de los terremotos van a venir vientos solanos. Señales en el cielo, en el sol, en la luna y las estrellas. Amén. Producto de que estamos en los días del retorno del Señor. Amén. Y el Apocalipsis se está mostrando delante de nuestros ojos. Y tal como sucedió en esos días, ahora va a suceder. Tal cual. Y no 120.000 personas, sino que miles de millones van a perecer si no viene al arrepentimiento. ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a mirar expectante desde la comodidad de nuestro hogar, del refugio de nuestra congregación? ¿O vamos a salir de las trincheras a pregonar el Evangelio y vamos a dar a conocer el amor del Señor a otros? Pero si el Señor a nosotros no nos ha sanado en lo más íntimo de nuestro corazón, ¿cómo podemos dar a conocer a otros? Y deseamos que otro sea destruido por borracho, por drogadicto, por violento, por asesino, por esto otro, por esto otro. Ojalá, Señor, los mate a todos. Y Jonás estaba en eso, que nació, todos leemos la palabra del Señor, ¿cierto? Una calabacera, él se protegió debajo de eso. Y ahí dice: vino un viento solano. Hoy se llama un pulso solar. Explota el sol y esa llamarada de fuego viaja a una velocidad increíble y golpea sobre la tierra. En esos lugares lo primero que se corta son las comunicaciones, la televisión, los teléfonos y todo.
acompañado, ¿cierto?, de cataclismo en la tierra. Juntamente con todos los acontecimientos, que están pasando, ahora el Señor nos reclama a nosotros que vayamos a los Nínives de hoy. Señor. Yo cuento siempre la historia. Nadie puede decir y excusarse, Señor, yo no voy a ir. Porque para eso está el pastor, el obispo, están los diáconos, los oficiales, Señor, está el jefe de coro, está este y está este otro, pero yo no, Señor, yo no puedo porque yo soy nuevito, Señor, yo tengo un mes nomás. No, Señor, yo soy tardo de hablar. No, Señor, yo no sé qué voy a decir. Nadie puede excusarse. Hay un testimonio que a mí me gusta contar de una mujer que estaba en un hospital, que tenía sobre 80 años. Y cuando ella volvió en sí, se encontró que no tenía las dos piernas porque se las cortaron. Y en ese dolor se le entregó el mensaje de salvación dentro del hospital. Y ahora ella recibió el mensaje y se le olvidó el dolor y se le olvidó esta limitación, porque el Señor le llenaba todo su corazón, porque había nacido de nuevo. Y donde está el Espíritu del Señor, echa fuera el temor y el dolor, la angustia, todo. Y esta persona, a pesar de que vivió toda su vida, ¿cierto?, haciendo sus cosas, ahora se encontró discapacitada e incapacitada de hacer cosas. Pero ahora ella recibió el Señor y tenía un anhelo en su corazón: ganar almas para Cristo. Pero, Señor, ahora ¿cómo voy a ganar almas para Cristo? Tengo 80 años, soy viejita, me cortaron las piernas, vivo en un 5º piso y más encima estoy en silla de ruedas. ¿Cómo lo voy a hacer? Soy adulto mayor. ¿Cómo voy a ganar almas para Cristo? Si hubiera quedado en su hogar, ¿cierto?, tranquila, esperando que el Señor la recoja. Pero ¿qué hizo ella? Esta mujer se empezó a hacer unos letreritos como estos, de diferentes colores, diferentes formas, figuras, corazones, palomas, diversas cosas. El Señor le dio ideas en su mente, en su corazón. Se ponía a pintar y a dibujar pequeños letreros como estos. Y estando en el 4º piso, lo único que tenía que hacer era acercar la silla de ruedas al balcón de su 4º piso y empezar a lanzar estos folletos. Lanzar. Y abajo pasaban personas desesperadas, angustiadas, con instinto suicidio, con depresión, angustiados, endeudados, amargados de espíritu, ciegos espiritualmente, muertos, aniquilados, zombies viviendo solamente, respirando. Y en esa angustia, estas personas recibían esto tan hermoso, este mensaje de esperanza, y ganó a muchas almas para el Señor. Una mujer anciana, cortada de los pies y sin saber mucho del Señor, solamente copiaba aspectos de la palabra del Señor y lo lanzaba. Eso nos demuestra que nadie puede decir yo no puedo. Pero el Señor tiene que hacer algo en nosotros: sacar la raíz de amargura de nuestro corazón. Yo no le voy a pedir hoy, ¿cierto?, que pase acá a llorar: Señor, perdóname, restáurame. No quiero ver a nadie llorando hoy. No. Pero si tiene que llorar, llore delante de la presencia del Señor. Luego, cuando se vaya a descansar, a dormir en la noche, al encontrarse con la luz apagada, puede encontrarse consigo mismo. Meditar: Señor, ayúdame a perdonar. Sácame este odio, Señor. Sáname mi corazón. Usted opéreme, Señor, donde ningún victorismo
puede llegar, tu Espíritu Santo puede traer esa raíz de amargura y sanar mi corazón. Opérame mi corazón, opera mi mente, renuévala con el poder de tu palabra. Amén. Señor. Señor, sáname. Quiero servirte, quiero ser eficaz. Quiero que cuando hable el poder de Dios llene la casa y se inunde de tu espíritu. Señor, cuando hable con alguien del bus, en la calle, en mi trabajo, Señor, al hablar solamente esa persona pueda recibir al Señor en su corazón. Luego va a tener tiempo, o cuando estemos cantando, cuando estemos alabando, cuando estemos orando, usted entregue su problema al Señor. A veces nosotros, al decir que venga acá, que yo lo voy a ministrar, que si lo toco yo se va a sanar, si no, no. O si no, tal vez se usa para incomodar a las personas. ¿Viste la que pasó? ¿Qué problema ha tenido? Y se usa para mala forma. Entonces, mejor ore usted en secreto. Y su Señor, que escucha en el secreto, será su mejor, ¿cierto?, consejero. Y su Espíritu Santo va a hacer la obra. Amén. Vemos a Jonás ahora de nuevo, queriendo, ¿cierto?, ver la destrucción. Y acá es donde actúa el Señor. Y el Señor hace que ese artefacto que venía con destrucción hacia esa gran nación, el Señor mueva, ¿cierto?, las constelaciones de los cielos y retrase lo que Él tenía programado para esa nación. Hoy nosotros tenemos un gran Nínive. Usemos los Facebook, usemos los Messenger, usemos los WhatsApp, usemos todos los medios que están en nuestro alcance. Esta predicación yo creo que va a ser transmitida a usted, hermano o hermana, que está ahí escuchando en su casa. En cualquier momento, cuando escuche y vea esto en el Facebook, también usted puede poner por obra esta palabra y retransmitirla y evangelizar a otros para ganarlo para el Señor. Amén. Porque el Señor no está limitado a un tiempo, un espacio, a un lugar. Su gracia supera todo nuestro entendimiento. Amén. Su amor sobrepasa todo. Grande es su misericordia, y su misericordia se renueva cada día. Que el Señor bendiga esta su palabra. ¿Sabe una cosa que pasa? Que Jonás, su final como que no se sigue mencionando la historia de Jonás, como que queda inconclusa. Esto tiene un sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que dejó este libro así, es porque usted y yo somos los Jonás. Y nosotros debemos ser usados por el Espíritu del Señor para cambiar la historia y para moverla según el Espíritu quiere que sea. Amén. Esa historia y estas páginas, ese espacio en blanco, mire, hay un espacio en blanco acá. Esa es la historia de tu vida. ¿Cómo vas a ser tú después de? ¿Cómo te gustaría que diga acá? Volvió Jonás a la ciudad y alabó junto con los ninivitas. Se levantó un lugar de adoración de niños. No sé. Puede escribir. La historia se está escribiendo en los libros del cielo. La historia se sigue escribiendo. Ahora puede decir, y Nínive volvió a desobedecer. Pero ese Jonás puede tener tu nombre, mi nombre. Jonás nunca se fue sanado de esa raíz de amargura, puede decir ahí. Jonás decidió seguir siendo un hombre que esperaba el juicio para otro, pero para él misericordia. Puede decir muchas cosas,
Coloca tu nombre en el libro de Jonás y cómo te gustaría que termine este libro. Colócate en las manos del Señor y que se cuenten las grandes proezas que el Señor hará contigo. El Espíritu del Señor no se ha terminado, ni su brazo se ha cortado. Tú puedes ser el brazo extendido de misericordia del Señor para una nación, para un pueblo, para una comunidad, para tu familia que no conoce al Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te sane de todo aquello malo que viviste antes. Que te prepare el Señor, que te capacite el Señor y que cambie el curso de la historia, no solamente tuya, sino que de muchos. Y que te use el Señor. Amén. Recuerda que Él es grande en misericordia. Que el Señor te va a usar. Te va a respaldar el Señor. No tengas miedo de poner las manos sobre los enfermos. Aunque estén muertos o muertos vivirán. Recuerda que tú no eres el poderoso. El que está contigo es el poderoso. Que la honra y la gloria son para Él. No te adueñes de la gracia, de la misericordia, ni del amor, ni del perdón del Señor. Déjate usar por el Señor. Sé el Jonás de estos tiempos. Y déjate usar para la honra y la gloria de su nombre. Mi hermana que está en este lugar, pase por este lugar para que continúe.